en mi vida, el Espíritu Santo no va a respaldar lo que yo hablo. Amén. Entonces, siempre he tenido eso en mi mente, en mi corazón, y siempre he dicho, si yo quiero seguir tratando de ser un testimonio, tratando de ayudar a las personas, yo tengo que tratar de vivir como Dios quiere. Entonces, yo siempre seguía motivando a los jóvenes. Ya cuando yo dije, di una vez temas sobre el noviazgo santo, que es tan bonito cuidarse en ese tiempo para llegar a recibir esa gracia, ¿verdad? Ir al matrimonio, es algo que no tiene palabras. Nosotros, y mi guía espiritual, hablábamos y me decía, sí, así tiene que ser. Y qué bonito, qué alegría, me dice, de que hayan jóvenes que tengan ese anhelo por agradar al Señor. Entonces yo le dije a mi esposo, vamos a tener un noviazgo, pero un noviazgo, ¿verdad? Nada de nada. No piense que como en Estados Unidos la mayoría de gente, vea, que no están en las cosas del Señor, dicen novios, pero están viviendo. Exacto. Entonces, o sea, son cosas que para mucha gente quizás uno hasta cae mal, porque de verdad hay mucha gente que llega a decir, este se cree santo, este se cree... No es que uno se crea santo, porque no somos santos, pero el Señor nos llama a ser santos. En su palabra dice, sean santos como yo soy santo. Entonces, cuando Él nos llama, o sea, nos da muchas herramientas para que nosotros podamos caminar en esa vida, ¿verdad? De querer ser santos. Entonces, está confesarnos. Entonces, fue muy bonito, hermano, porque yo, o sea, estaba en mi noviazgo y yo estaba contenta. Él aceptó tu propuesta, aceptó tu manera de vivir el noviazgo. Al principio sí, me dijo sí, pero y como que no estaba muy de acuerdo. Pero ya cuando él se dio cuenta de que sí iba a ser así, porque, ¿verdad? En algunos momentos él quizás quiso así como que propasarse y ya yo me molesté. Sí. Y ahí él se dio cuenta que no estaba hablando en broma. Exacto. Que iba en serio. Entonces él empezó a respetarme. Ese muchacho me empezó a respetar, me dice, vamos a ir al Santísimo a orar. Empezamos a ser adoradores yo ya era ministra de Eucaristía, entonces él empezó a involucrarse como ministro de Eucaristía, empezamos a ser adoradores del Santísimo. Todos los viernes teníamos una hora de adoración como novios. Uh-huh. Eso nos ayudó muchísimo, hermano, porque la gente dice, no, eso no se puede, es tan loco. Y a mí muchas amigas me decían, y me decían, tú estás loca, que aquí, que allá, que no sé cuánto. Sí. Sí, y yo les decía, sí, está bien, todo para... Entonces, pero, no iba sola. Cuando uno tiene un anhelo y está tratando de hacer las cosas de esa manera, uno sabe que tiene batallas que pelear. Sí. Entonces, eso se logra vencer solo a través de la oración. Amén. En el Santísimo, leer su palabra. Nosotros recibíamos, empezamos con las charlas, con guía espiritual, cuando teníamos algún problema. Entonces, no íbamos caminando solos, el Señor nos iba acompañando, nos iba formando y dando esa gracia, esa fortaleza para poder hacer lo que el anhelo, ¿verdad?, que era de nosotros. Entonces, él, pues, súper respetuoso, fue lindo me acuerdo que el diácono, el padrino de bodas, nos dijo, eso yo se lo recomiendo a cualquier pareja, no importa si ya están con el esposo, pero si tienen ese anhelo de llegar, de casarse, que pueden empezar a abstenerse. Sí. Y eso es algo maravilloso, nos decía él, y todo iba muy, ¿me entiende?, de acuerdo a lo que Dios quiere. No era fácil, pero con Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces, así fue, y ahí ya nos casamos en el 2015. Me acuerdo, hermano, fíjese que es tan triste, por decirlo así, porque hasta a veces gente de nuestra misma iglesia, andamos en la iglesia, pero como que la voluntad de Dios no mucho. ¿Me entiende? A mí me decían, hermana Brenda, usted está bien joven, el hermano Mario también, tienen que disfrutar su matrimonio, tienen que cuidarse, no vayan a tener hijos.
Entonces, yo con mi esposo lo hablábamos y me decía él, porque él era bastante así fuerte, y me decía, ve, me decía, y como que ellos nos van a mantener o qué, me dice. Me decía él, entonces, nunca hicimos caso él estaba ansioso porque tuviéramos una familia. Al mes de casados él me decía, ¿y usted no sale embarazada? Y yo le decía, estamos recién casados, ¿cómo piensa que yo no? Entonces, y así, y era chistoso porque le digo yo, ay, ya, mire, Dios sabe que no nos estamos cuidando, que estamos abiertos a lo que Él quiere para nuestra vida, entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar? Exacto. Entonces, a los 3 meses yo ya estaba embarazada. A los 3 meses ajá. Entonces, y fue algo muy, muy bonito. Ya nuestra niña, Sara, se llama Sara, y muy contentos, él estaba, pero como le digo, hermano, piensa que hay parejas que dicen, nuestros primeros años son de luna de miel, y en mi caso, creo que el empiezo para mí fue lo más difícil. Era lo más difícil porque yo nunca había estado casada y uno llega con la imagen, ¿verdad?, que me voy a casar y que a uno lo van a tratar aquí, allá. Uh-huh. O sea, esa experiencia yo nunca la había vivido. Color de rosa. Color de rosa, exacto. Y entonces ya uno llega al matrimonio y dice, ay, Dios mío. Yo le decía a los jóvenes la vez pasada, mi esposo, cuando éramos novios y nevaba, él siempre, aunque sea arriesgándose, él se iba en su carro y me decía, vamos a caminar, me decía que no sé qué. Ya de casados les decía yo a los jóvenes, yo le decía, ay, quiero ir a caminar, y me decía, no, vea la nieve ahí por la ventana. Les decía yo a los jóvenes, hay cosas que cambian. Sí. Y uno, no las entiende. Entonces, para mí era todo extraño. Entonces, empezamos, la verdad era bastante difícil porque los caracteres muy diferentes, muy diferentes. Yo siempre con el anhelo de que le decía a él, tenemos que seguir perseverando, quiero que sigamos sirviéndole al Señor. Entonces, y era un poquito difícil al principio porque ya se imagina, pues todo el cambio y la niña, y no es fácil perseverar entonces, tal vez no es que uno lo va a hacer como lo hacía antes, pero estar siempre en un grupo de oración y tratar de perseverar. Quizás no tan comprometido como antes, pero fue bastante, ya yo empecé como le digo, teníamos a veces problemas. Yo creo que todos los matrimonios, ¿verdad? Los que creen que los que no tienen problemas, pues bendito sea Dios. Pero empezaron muchos miedos, hermano José, en mi vida. Empezaron a veces que yo sentía que no nos entendíamos. Yo empecé a tener muchos miedos y yo dije, Dios mío, ¿y qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar en nuestro matrimonio si no nos llegamos a entender? No sé si me entiendes. Sí, sí. Al punto que nació mi hija y estábamos muy contentos, pero a la vez, como le digo, nuestros temperamentos eran bien difíciles. Empecé a pasar, empezamos, por decirlo así, en violencia doméstica. Sí. Él venía de muchos problemas de su pasado. Yo jamás me tomé el tiempo de averiguar su familia, cómo era, sí, qué problemas traía en su vida. Entonces empezamos yo a lidiar con eso, que nunca me lo esperaba, porque yo me acuerdo que mi tía me decía, el día que te cases tenés que fijarte bien, ustedes no han crecido mucho con sus papás, entonces tenés que encontrar un hombre que te quiera. Exacto. Entonces, y obvio, en el matrimonio uno pasa cosas difíciles y uno no las entiende, al punto que nació mi niña y yo ya tenía miedo. Yo dije, Dios mío, me voy a empezar a llenar de hijos y yo no sé si este hombre el día de mañana me va a dejar. Yo no sé, yo sé que muchas mujeres saben de lo que estoy hablando. Uno de mujer empieza a sentir mucha inseguridad. En el futuro, sí.
el futuro, empieza a sentirse que qué va a pasar si este hombre me deja, cómo voy a sobrevivir y muchas cosas, en fin. Como le digo, teníamos problemas y hasta el punto que a mí me da vergüenza decirlo, pero fue algo que pasó y que si Dios lo sabe, ya no importa que los demás se enteren. Yo en un momento me sentía que yo no había qué hacer y busqué una clínica, de las clínicas de planificación familiar, pero no natural, como la iglesia enseña. Exacto. Entonces me sentí desesperada, me sentí que era lo mejor. Sentía demasiados miedos y sentía que, Dios mío, salir embarazada otra vez y mi niña tan chiquita y las cosas sentía que no mejoraban. En fin, fui a esa clínica y no se rogaron para hacer eso, pero me puse algo en mi brazo para tener, para no tener niños, ¿no? Entonces, hermano, es increíble. Yo ahora digo, ¿cómo? Fui a esa clínica, pero desde que yo salí de esa clínica, yo dejé toda mi paz en ese lugar. Yo tenía problemas, pero tenía paz en mi corazón a pesar de mis problemas. Y cuando yo salí de esa clínica, yo perdí mi paz con Dios. Yo sabía que lo que estaba haciendo no era de agrado a Dios. Sí, sí. Y yo salí y le conté a mi esposo, y mi esposo más enojado, me dijo, ya somos ministros de Eucaristía, yo no voy a hacer eso, me dijo, porque somos unos hipócritas. Y yo le dije, sí, tiene razón. Y pasé una semana que yo no dormía, muy mal, muy mal. Yo no hallaba qué hacer con mi vida. Me vinieron aquellos recuerdos cuando yo iba con el grupo de jóvenes a rezar en las clínicas de aborto, contra contra el aborto, a motivar a los jóvenes, y empezaron aquellos recuerdos a mi vida y empecé a llorar. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo traigo este recorrido en mi vida y ahora yo estoy siendo una mediocre, una tonta? Y empezó algo en mi corazón, una cosa que no me daba paz. No me daba paz. Y entonces fue cuando a la semana, eso fue como un lunes, ya como el jueves yo estaba pidiendo cita otra vez para ir a esa clínica y me dijeron, y no querían, y fui. Y de ahí me dijo una americana, ¿cómo va a ser? Me dijo, usted se lo acaba de poner. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo puedo pasar toda la noche explicándole y usted nunca me va a entender. Le dije yo, porque son cosas que ustedes no las pueden entender. Pero yo sí, le dije yo a ella. Entonces, y ahí me tuvieron como 2 horas que no me querían atender, pero ya después sí llegaron y yo como loca ahí. Ya eso duele. Yo jamás había usado nada de eso, nunca en mi vida, y ya me lo quitaron. Me dolió más que quizás la apuesta. Pero mire, hermano, yo salí de ahí con una felicidad tan grande en mi corazón. Y yo dije, Dios mío, esto era lo que a mí no me daba paz. Porque como dice un hermano la vez pasada predicando, cuando tú conoces la verdad, y a pesar que sabes la verdad y estás haciendo las cosas mal, ya ni el pecado lo disfrutas. Ya hasta pecas y ya estás pensando, le estoy fallando a Dios. No es como cuando tú no sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Exacto. Y yo salí y yo le fui a decir a mi esposo súper feliz, muy contento, me dijo, wow, me dijo así, ¿de verdad se lo quitó así? Y nos abrazamos y pude sentir el gran amor de Dios. En mi matrimonio me fui a confesar porque yo le dije, Padre Jonathan, le dije, Padre, esto y esto. Y me dijo, ¿y qué venís a hacer aquí? Me dijo. Y le dije yo, no, ya te lo quité. Él pensaba que yo no me lo había quitado. Le dije, no, yo ya me lo quité. Ay, me dijo, ya me habías preocupado, ya te iba a sacar de acá. Y me lo quitó, me confesó y me confesé, ¿verdad? Entonces sí, yo salí liberada de ahí y para honra y gloria del Señor, porque es Él el que pone todo eso en nuestro corazón. Sí. Entonces, ya antes del año que mi hija cumpliera 1 año, estaba embarazada otra vez de mi hijo, de mi niño. Gloria a Dios. Entonces, no hubiese sucedido si seguía con ese aparato en tu puerta.
yo no hubiera tenido a mi hijo. Exacto. Yo solo me hubiera quedado con mi hija, porque usted ya tiene más o menos lo que me ha pasado, que ya lo voy a compartir. Entonces, y ya estaba embarazada, y yo dije, wow, no sabíamos qué iba a ser, pero yo estaba feliz, contenta, con miedos, no le voy a decir, sí tenía